qué es lo que los motiva a estar acá y quiénes son. Pero bueno, el que lo quiera hacer puede comenzar a hablar o puede escribir un texto que desde acá se lee y bueno, si no seguimos, a ver si hay alguien que se anima a comentar por qué, por qué está acá, qué es lo que le interesa, qué es lo que le motiva, quién es, qué es lo que hace. Espero 5 segundos. Si en los 5 segundos no aparece nadie, me doy por vencido, porque sé que va a ser difícil hacerlos hablar desde la virtualidad. Bueno. Alfredo, vos tenés experiencia, Alfredo. Alfred además es Alfredo. emprendedor también. Alfredo, sí. Sí, bueno, soy consultor, soy de acá de San Justo. Me dedico principalmente a emprendedores y pymes, trabajo por la mañana en el sector público y por la tarde en el sector privado, asesorando, como decía, a emprendedores y pymes. Y, y cuando Renzo me invitó, no lo dudé, me viene bárbaro crear una propuesta de valor que se diferencie del resto en estos momentos de reinventarse, ¿no? Sobre todo desde mi área profesional. Así que bueno, muchas gracias. Un gusto, Alfredo. Y vamos a compartir conocimientos también, porque vos tenés mucha experiencia también. Sí, cuando lo invité a Alfred pensaba justamente eso, de que podía ser una persona que además bueno, de estar acá presente, podía seguramente ayudarnos y compartir un montón de conocimiento, igual que vos, María, y bueno, seguramente los chicos del resto de lo que está en el grupo, chicos y chicas, veo caras jóvenes, por eso digo chicos y chicas, hay alguno que no le veo cara, pero bueno, seguramente todos podamos compartir desde nuestro lugar. Así que bueno, si quieren empezamos y a ver, vamos a iniciar la presentación acá. Como decía María, este curso lo voy a llamar Cómo crear una propuesta de valor, que se diferencia del resto porque básicamente está pensada en dos módulos, que uno es la creación de una propuesta de valor de una idea de negocio, y la otra parte es la diferenciación, porque bien sabemos que hoy en día estamos en un mercado ultra competitivo y en un momento de mucha competencia, y arrancar o empezar con un emprendimiento no es fácil, entonces hay que buscar la forma de hacer que ese emprendimiento se diferencie. La idea de lo que vamos a trabajar en este curso es básicamente esto, cómo lo que me gustaría transmitir es que, o lo que me gustaría que una vez que termine esto se vayan, es con una idea y con los primeros pasos como para comenzar y saber hacia dónde ir o tener un camino bastante armado hacia dónde ir. La idea también de este curso es que puedan ir poniendo en práctica, que no se queden con lo que yo voy a estar hablando, lo que voy a estar proponiendo, sino que puedan ir poniéndolo en práctica, porque si no, digamos, todo lo que vayan a escuchar, todo lo que vayan a ver desde acá, se terminará yendo, digamos, no va a quedar en nuestra cabeza guardada si no lo ponemos en práctica. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la mente no sirve para retener la información, sino que sirve para imaginar, para crear cosas, así que la idea es que pongamos todo el ingenio que tenemos, toda nuestra creatividad, en pasos simples y que nos permita accionar para comenzar a armar algo, a armar nuestro propio negocio, nuestro propio emprendimiento. Entiendo que muchas veces a la hora de empezar un emprendimiento hay muchas excusas, o que me falta la plata, o que no tengo la experiencia suficiente, o cualquier otro tipo de excusas, pero la idea de lo que vamos a trabajar, vamos a ver, en un momento del curso vamos a ver cómo empezar desde cero, y vamos a ver que básicamente no necesitamos recursos más que nuestras ganas, nuestro conocimiento y saber hacia dónde vamos. Entonces, en un punto el objetivo de este curso es eso, y por eso la frase que elegí acá abajo, creo que ven mi mouse. Sí. Por ahí señalo, sí, bien.
La frase que elegí acá abajo es esa: una visión de una idea sin la capacidad de ejecución es únicamente una visión de una idea sin la capacidad de ejecución es únicamente una alucinación. Y justamente por esto mismo le digo que la idea es que puedan ir pasando la acción paso a paso o semana a semana. Por ahí esta primera charla va a ser más introductoria, como para empezar a que vean qué es lo que vamos a estar trabajando, pero después vamos a ir avanzando y en esos avances estaría bueno que, como les digo, puedan ir poniendo, que se junten o que lo hagan solo y se puedan ir poniendo en práctica. Bueno, ya María me presentó quién soy, Renzo Bottegoni, licenciado en Recursos Humanos, coach ontológico. Sinceramente, antes de ser licenciado o antes de ser emprendedor o empleado o lo que fuese, me considero una persona que está en continua transformación, en continuo movimiento, que me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas y estar haciendo cosas nuevas. Soy muy inquieto, muy curioso. Y bueno, además de eso, soy una persona que le encanta la aventura. Me encanta poder transmitir y comunicar y poder transmitir el conocimiento a otras personas. Me encanta viajar, es una de las cosas que más me gusta. Me gusta relacionarme, conocer gente nueva, conocer otras culturas. Y un poco, sinceramente, de lo que más me motiva emprender es justamente poder escribir o poder generar mi propio estilo de vida. Entonces, en un punto para mí, el emprendimiento es eso, es poder generar un estilo de vida a partir de tu emprendimiento. No es cuánta plata voy a ganar o a cuántas personas voy a llegar, sino poder generar un estilo de vida que se adapte a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu idea. Pero bueno, ya vamos directo a lo que vamos a estar viendo. Por un lado, le decía que voy a dividir este curso en dos grandes módulos, que uno es crear una propuesta de valor y validarla en el mercado. Y de esta forma vamos a ver qué errores suelen suceder al inicio de un negocio. Es decir, vamos a ver cómo podemos crear una propuesta y cómo vamos a hacer para validarla, para tener un feedback, para tener una comunicación del mercado, que el mercado nos diga si nuestra idea es buena o es mala, en función de haberla validado, para justamente no terminar cometiendo los errores que por lo general suelen suceder al inicio o cuando estamos empezando como emprendedores o cuando estamos empezando con una idea de negocio. Y el segundo módulo es cómo hacer que esa propuesta se diferencie de otra propuesta de valor. Así que bueno, vamos a eso. Bueno, la pregunta del millón es cómo emprender, cómo podemos empezar a emprender. Si vamos a lo que nos han ido enseñando a lo largo y a lo que se ha ido transmitiendo a lo largo de los últimos 50 años, si se quiere, o el último paradigma en cuanto a la dirección de negocios, vamos a ver que para emprender tenemos que armar un plan de negocio en el cual en ese plan de negocio vamos a estar diciendo cuánta plata vamos a ganar el primer año, qué es lo que vamos a ofrecer, a qué público, a qué cliente vamos a estar dirigiendo ese plan de negocio, a qué mercado vamos a apuntarlo, qué estrategias de marketing vamos a estar utilizando. Y lo más importante que siempre tiene un plan de negocio es, bueno, ¿cuánta plata vamos a ganar? Vamos a ganar el primer año, esto es un ejemplo tirado, 100.000 pesos, el segundo año 300.000 pesos, el quinto año 1.000.000 de pesos. Y entonces, mientras armamos ese plan de negocio, estamos básicamente estamos armando una estructura de negocio en función de una idea que está basada en supuestos, que no tiene una evolución real del mercado. Por eso lo que vamos a ver, antes que nada, es cómo vamos a estar validando esa idea para que esa evolución que tengamos del mercado sea real y no basemos en supuesto, que no basemos en un papel que hacemos mientras planificamos,
todo nuestro recurso y todos nuestros dineros. Todos nuestros recursos, perdón. Entonces, ¿qué pasa mientras armamos un plan de negocios, un plan de empresas? Lo primero que hacemos es ver esto, a quién le vamos a ofrecer el producto, cuándo vamos a ganar. Y lo que suele suceder, que en mi caso me ha pasado, es que mientras vamos escribiendo esa idea de negocio, vamos a decir, yo voy a poner un local en el cual voy a vender notebooks. Y mientras vamos pensando esa idea, ese plan, sucede que nos enamoramos de la idea. Es muy normal ver en los emprendedores y sobre todo en las personas que están comenzando, que te cuentan su idea de negocio y están totalmente enamorados de esa idea. A mí incluso me ha pasado, y estos errores de los que voy a hablar, me pasaron y me llevaron justamente a aprender un montón sobre esto que les voy a estar contando. Cuando nos enamoramos de una idea, básicamente estamos siendo ciegos porque no estamos viendo y no estamos escuchando lo que realmente el mercado, la gente que está dispuesta a comprar nuestro producto o servicio, está diciendo eso. O sea, la gente que nosotros creemos que va a comprar nuestro producto o nuestro servicio, tenemos que saber bien qué es lo que están pensando, qué es lo que están queriendo transmitir con eso. Entonces, el primer error, básicamente, es enamorarse de esa idea de negocios que nosotros planeamos sin validarla en el mercado. Les voy a contar un ejemplo personal como para tratar de introducirlos o tratar de ser lo más claro posible. Hace varios años atrás, como 4 o 5 años atrás, a mí se me había ocurrido una idea que quería vender un determinado tipo de producto. A veces me cuesta hablar de esto porque todavía el hecho de que no haya funcionado me duele un poco, entonces se hace un poco difícil a veces. Pero bueno, justamente creo que estamos acá para eso, para poder compartir desde la experiencia de lo que uno ha ido aprendiendo. Y creo que justamente este primer fracaso que tuve fue una de las cosas que me marcó a poder investigar y poder ir un poquito más allá para saber cómo empezar y cómo funcionan las cosas. Entonces, yo había tenido una idea que quería distribuir un tipo de producto. Y yo estaba seguro, había hablado con personas que podían llegar a comprar ese producto, era para distribuir o sea, como no a un público, no a un consumidor final, sino que era para un intermediario o una persona que le interese para revenderlo. Y yo estaba seguro de que ese producto que yo iba a vender lo iba a traer de afuera, iba a ser un espectáculo, iba a funcionar muy bien. El problema es que todas las personas que le preguntaba me decían que sí, que estaba bueno, que iba a funcionar, que le meta para adelante. Y el problema que pasó fue que yo cuando empecé, convencí a todas las personas que me podían financiar la idea, que me podían dar plata para empezar, de que era una idea espectacular. Le mostré un plan de negocio en el cual decía, bueno, le había dado toda una gráfica de cómo íbamos a crecer año tras año, cómo íbamos a desarrollar todo eso para generar un desarrollo grande. Tenía una idea montada en mi cabeza de que las cosas iban a ser súper grandes. Y entonces me fui enamorando de eso sin realmente testear a ver lo que las personas realmente creían, lo que los dueños de los negocios que iban a comprar mi producto realmente pensaban de eso. Y me fui enamorando de tal manera que logré convencer a otras personas y enamorar a otras personas de la idea. Y eso es terrible, porque una vez que sucede eso, de que otras personas se enamoran y no te dan una devolución real de lo que estás haciendo, no te dicen, che, mirá, está buena tu idea, pero fíjate que podés mejorar este punto, fíjate que en esto que vos querés vender, hay otro que lo está vendiendo más barato, fíjate que las ventajas competitivas de las que vos me hablás, en verdad no son tan reales como vos creés. Fíjate que para empezar no es tan fácil. Entonces, al no tener variables específicas de las cuales agarrarme y personas que me digan, che, tu idea no es tan buena como vos crees, y haberlos enamorado a todos, lo que sucedió fue que empecé a pedir financiación y le pedía entonces a mi familia que me preste dinero, a mis amigos que me presten dinero, a mi pareja que me preste mi dinero y por último al banco, lo cual considero que es un gran error y algo que recomiendo hoy no hacerlo, digamos.
¿Qué fue lo que sucedió? Enamoré a todas las personas con mi idea, yo me enamoré y lo que hice fue inventar una ficción a partir de supuestos de cómo creía que las cosas iban a funcionar. Pero las cosas no funcionaron así. Yo decía, bueno, yo con esta empresa en un año la voy a pelear, en 3 años voy a crecer un montón y en 5 años me voy a hacer millonario. Porque esa era la idea que tenía, bastante inmadura en mi cabeza, de creer que las cosas iban a funcionar sin haberlas validado. Entonces, lo primero que hice fue haber inventado una ficción y basar toda mi empresa en supuestos. Y el problema de esto es que básicamente cuando una vez que te lanzaste ya con toda y pusiste todos tus recursos, pusiste tu tiempo, pusiste tu dinero de lleno en el mercado, empezás a tener un montón de gastos y tenía incluso el banco que me estaba exigiendo que yo tenía que devolver el dinero y mi familia, mis amigos, y empezás a tener un montón de problemas que no te permiten rediseñar tu idea de negocio a tiempo, porque estás todo el tiempo bancando o tratando de llenar los huecos de los propios errores que cometiste antes de empezar, antes de saber de si tu producto o servicio realmente se va a vender. Entonces, desde este sentido, lo primero que le quiero decir es eso. Por un lado, bueno, antes de empezar, tenemos que validar sí o sí la idea. No sé si fui claro con el ejemplo para que realmente quiero que llegue para que no les pase lo mismo que a mí y que puedan, bueno, planificar un poco mejor y planificar desde la validación, desde poder tener una evolución real de lo que el mercado realmente dictamina sobre tu producto o servicio. Entonces, desde acá quiero decirle que nosotros vamos a pensar el emprendimiento como algo que es moldeable, como algo que está sujeto a modificaciones. Nuestra idea de negocio que vamos a ir creando en este curso tiene que estar sujeta a modificaciones. No podemos cometer el error de enamorarnos de la idea. Tenemos que estar atentos, escuchar al mercado, escuchar a las personas, a los posibles clientes que van a comprar nuestro producto o servicio para ver qué es lo que nos dicen ellos y a partir de ahí empezar a modificar y empezar a tantear el mercado para poder modificar nuestra idea de negocio. Entonces, este es otro de los puntos importantes. Recordar que la idea tiene que estar siempre sujeta a modificaciones. Tenemos que poder modificarla y tenemos que poder ir midiendo ciertas variables que nos permitan ir mejorándola para que cuando nosotros pasemos al plan de negocios, esa idea ya esté validada en el mercado. Con esto quiero decir que anteriormente, si acá hay gente que estudió con María o misma María, que no quiero decir que el plan de negocio no sirva, sino que hay que pasar al plan de negocios una vez que la idea está validada en el mercado. Eso como primer punto. El plan de negocios tenemos que hacerlo, tenemos que tener una proyección hacia dónde vamos, pero lo primero que tenemos que hacer es validar nuestra idea. Y, por otro lado, no cometer el error de enamorarnos, porque nuestra idea de negocios debe ser moldeable, debe estar sujeta a modificaciones, y tampoco cometer el error de salir a pedir financiación, de salir a pedirle a tu papá que te preste tanta plata para empezar. Sí, a veces para probar nuestra idea en el mercado, tenemos que invertir un poquito de plata como para decir, a ver, bueno, mostrar este producto, mostrar este servicio, o armar el producto mínimo viable, que después vamos a ver lo que es como para comenzar. Pero no invertir todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo en eso y armar una estructura que esté totalmente rígida y estrecha, porque posiblemente terminemos fracasando. De hecho, el 90% de las empresas que empiezan cierran en el poco tiempo. Yo esto no me lo creía hasta que lo viví en carne propia. Cierran en el poco tiempo básicamente por no haber validado su idea y por haber empezado, por haber gastado todos sus recursos desde el principio. Entonces, resumiendo un poco, todo lo que planificamos en un plan de negocio, todo lo que planificamos antes de validar nuestra idea, está basado en supuestos. Si no tenemos pruebas de mostrar que el mercado responde de forma positiva a tu producto o servicio, estás basando tu plan de empresa en supuestos, en creencias propias de cómo van a suceder las cosas. Esto que le hablaba básicamente era el método convencional, la forma convencional de hacer las cosas, y por ahí
la forma en que la mayoría hemos comenzado y la mayoría hemos hecho o hemos comenzado a emprender. Y lo que sucede muchas veces, me olvidaba con esto de empezar bajo un método convencional, desde esta forma de hacer las cosas, es que los emprendimientos terminan cerrando y las personas terminan odiando emprender porque les fue mal, porque deben plata, porque no saben cómo acomodar su empresa, entonces tienen que terminar trabajando, buscándose un trabajo y trabajando horas extras para pagar, para poder alimentarse y para poder pagar las deudas que tiene y cosas así. Entonces, evitemos esto. Espero haber sido claro en la idea de lo que le quería transmitir. Por ahí Sí. veo solamente dos caras, entonces no puedo saber si estoy transmitiendo de forma clara o no. Sí, en Bien. esta validación, Renzo, Sí, escuchar las críticas, porque muchas veces no hacemos caso a las críticas que nos hacen las personas que saben, porque también tenemos que consultar a las personas que saben sobre el tema y bueno, y escucharlos, por más que no nos guste lo que nos están diciendo, es muy importante atender a eso para no cometer errores, porque en este enamoramiento hacemos oídos sordos. Y me ha pasado también. es que yo creo que nos ha pasado todo porque venimos desde ese paradigma, o sea, nos han enseñado que las cosas se hacen de esa forma, y si vos te pones a pensar una frase muy común en Argentina, es: yo no voy a contar sobre mi idea hasta que no tenga mi negocio andando, porque si yo cuento sobre mi idea va a venir otro y me la va a robar. Exacto. Y es un Para que error, no se porque, queme. Para que no claro, se queme la idea. para que no venga otro como si otra persona no se le hubiera ocurrido. O sea, somos un montón de personas en el mundo, un montón de personas en un determinado mercado. Y la realidad es que seguramente la idea que tengas ya la habrá tenido otra persona. El tema es que si esa persona no accionó es porque no sabía cómo, o porque no vio mercado rentable, o porque no vio algo que realmente le interese. Pero si no, la idea la tuvo seguro, no supo cómo hacerlo. Entonces, eso también por ahí, como decía María, estar bien atentos y activar nuestra escucha para saber eh, mostrar nuestro producto o servicio, mostrar nuestra idea ante las personas indicadas y que nos digan realmente si les interesa, si no, y estar atento básicamente, es de activar la escucha y saber recibir las críticas para poder modificar esta idea inicial que tenemos. Así que bueno, sí, estoy de acuerdo con vos y gracias por el aporte. De nada, ya. Lo importante también es que, bueno, como cuando uno es emprendedor, hay que tomar el fracaso, o sea, la experiencia es válida también. Y al considerarse emprendedor, en ese camino vamos aprendiendo de la experiencia. Pero sí, como vos decís, que este fracaso no nos lleve a la ruina, porque si apostamos todo lo que tenemos a un proyecto y por ahí no vemos algunas cuestiones, sí, el fracaso va a ser duro. Sí, sí, tal cual. Si no podemos ver más allá del fracaso, si no podemos tomar aprendizaje de eso, porque emprendiendo también hay que tener claro que fracaso vamos a tener, digamos. De hecho, hace poco leí un libro que hablaba justamente de esto, que decía que mientras más hay empresas que lo que buscan es tener la mayor cantidad de fracasos posible, o sea, no de fracasos, pero tratan de validar tantas ideas y la gran mayoría fracasan, que es la forma que tienen de ser creativos y de innovar. Buscan todo el tiempo ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden estar validando, y de esas cosas la mayoría fracasan, el 80% fracasa y el 20% queda, pero ese 20% que queda es la parte que lo hace distinto y que lo hace crecer y desarrollarse como empresa. Por Sí, ahí como emprendedor es lo mismo, tenemos que buscar lo mismo. Validar, 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 hasta que, pum, encontramos realmente dónde está lo que está, o sea, de lo que estamos ofreciendo, de lo que estamos queriendo vender, dónde está el punto clave de cómo vamos a armar ese producto o servicio, a quién se lo vamos a presentar, de qué forma. Entonces,
en un punto es eso, es validar hasta encontrar el punto clave, el punto que nos haga poder ofrecer ese producto o servicio de la mejor manera. Claro que sí. Bueno, entonces, saliendo y terminando un poco con este método que le comentaba que nos lleva a cometer estos errores y que estos errores nos llevan a que muchos emprendedores que comienzan su negocio terminen cerrando de la forma más rápida, vengo a proponer un método distinto, un método no convencional, que básicamente es el de validarlo. Y acá podrán ver la foto de la serie esta que me hizo acordar, que se llama Poco Ortodoxa, porque en un punto es eso, bueno, vamos a salirnos de todas las creencias que tenemos de cómo tenemos que empezar un negocio y vamos a tratar de empezar a construir una nueva. Y la serie, no sé si la vieron, es de una chica que nace en un barrio ortodoxo judío creo que era de Nueva York, no recuerdo bien de dónde, y termina saliéndose de todo ese círculo porque no la hacía feliz y termina viviendo en Berlín, súper resumido lo que estoy diciendo, en Berlín, que es una de las ciudades más libres, si se quiere, más open mind que existen. Y bueno, fue a partir de empezar a poner en crítica ciertas creencias que habían sido instaladas en su sociedad. Entonces, en un punto, como emprendedores, también creo que es salirnos de esto y empezar a crear una nueva forma que sea más eficiente y que nos ayude a poder crecer de una forma más rápida. El primer paso para poder comenzar con este método no convencional es básicamente crear una propuesta de valor sujeta a modificaciones, que era lo que le había estado comentando antes, de poder empezar a tener una idea y poder modificarla a tiempo antes de invertir nuestros recursos en ella. Se me fue. Para explicar un poco qué es la propuesta de valor, porque estamos hablando de la propuesta de valor y por ahí no, tal vez hay alguien que no tiene claro qué es, entonces un poco como para que entiendan, es decir, la propuesta de valor explica cómo es que tu producto o servicio resuelve y mejora una situación o problema específico de tus posibles clientes. Es decir, nosotros como al momento de armar una idea de negocio, lo que vamos a tratar de resolver siempre es un problema o una necesidad, o vamos a atacar a un deseo real que tenga un determinado tipo de persona, un determinado tipo de cliente. Entonces, en un punto, eso, en la propuesta de valor tenemos que explicar cómo nuestro producto o servicio va a resolver ese problema. Por otro lado, tiene que explicar cuáles son los beneficios específicos que pueden esperar tus clientes, de que si ellos van a comprar un producto o servicio, van a pagar por eso, cuáles son los beneficios que van a obtener por eso, qué es lo que vos le va a cambiar o le va a solucionar una parte de su vida. Y por qué deberían de comprar contigo y no con la competencia. Entonces, en un punto en este curso vamos a tratar de explicar eso, la parte, por un lado, de poder crear ese producto o servicio, de poder ver los beneficios y de cómo vamos a diferenciarnos para que las personas los elijan a ustedes. La fórmula sería, esto es un ejemplo bastante básico para que entendamos, tu producto o servicio, que puede ser, por ejemplo, bueno, yo voy a reparar teléfonos en un plazo de una determinada línea de celulares en un plazo máximo de 48 horas. Voy a dirigir mi producto o mi servicio a un padre de familia que tiene su propia empresa y que siente que su tiempo es súper limitado y súper acotado y que necesita el celular para comunicarse. Y el resultado final esperado es justamente poder seguir en comunicación con su gente, con su entorno, en un lapso máximo de 48 horas. Entonces, la fórmula sería el producto o servicio que vas a ofrecer, más el cliente ideal, que vamos a estar viendo cómo definir tu cliente ideal, más el resultado final esperado, que es el beneficio que vamos a estar otorgándole a tu posible cliente. El segundo tips, digamos, de este método no convencional es, una vez que nosotros armamos nuestra propuesta de valor, nosotros sabemos que vamos a ofrecer, por ejemplo,
reparación de una línea de teléfono en un plazo máximo de 48 horas, lo segundo que vamos a hacer es tratar de llevar esa propuesta de valor rápidamente al mercado. Vamos a tratar de ponerla en el mercado justamente para que nos digan qué es o para conocer la opinión de las personas que están queriendo comprar ese producto o servicio, o de esas personas que nosotros creemos, nosotros vamos a definir el cliente ideal. Entonces, podemos ofrecer ese producto o servicio a esa persona que nosotros creemos que cumple con las características o los requisitos que tiene nuestro cliente ideal, y ver qué es lo que esa persona nos dice sobre nuestro producto o servicio. Entonces nos dice, mira, la reparación en 48 horas está muy buena, pero vos me devolviste el celular rayado y hay uno que lo está haciendo en 36 horas y cobra un poco más barato, y además, bueno, la atención cuando yo entré fue malísima. Empezar a escuchar cuáles son las críticas o cuáles son las observaciones, y empezar a tener un feedback real de lo que realmente el mercado dictamina de tu producto o servicio. A mí me pasó en esto que le comentaba anteriormente, de comenzar con un emprendimiento, haberme enamorado de mi idea, haber pedido financiación, haber cometido todos los errores posibles, y cuando salí a ofrecerlo, se me vino el mundo abajo, porque yo se lo llevaba a las personas y le decía, esto es lo que vengo a ofrecerte, y me decían todas las cosas totalmente contrarias a las que yo creía, digamos. Entonces, directamente me quedaba sin palabra, porque lo que yo creía, todo lo que yo había imaginado y todo eso que me había enamorado era un puñal al ego terrible, porque no era nada que ver lo que la gente realmente, o lo que los posibles clientes realmente creían de mi producto. Entonces, en un punto, la forma de evitar esto, es salir a mostrarlo rápidamente, salir a ponerlo en el mercado, salir a mostrárselo a las personas indicadas para que te puedan dar una devolución real de tu producto, y a partir de ahí, como decíamos, que nuestra propuesta de valor va a ser moldeable, de que la vamos a ir modificando, a partir de ahí empezar a tomar ciertas variables y empezar a hacer esas pequeñas modificaciones y salir a validarlo de vuelta, hasta que encontremos el punto en el que digamos, bueno, esto sí, ya le puedo poner un precio, a esto sí lo puedo llegar a vender, y a partir de ahora sí puedo seguir con el plan de empresa, sí puedo salir a pedir financiación si es necesario, y sí puedo enamorarme un poquito más, pero no tanto. Un poquito. Bueno, recomendación, esto un poco desde la experiencia propia, sé lo que les digo, no empezar con una idea que no requiera de financiación externa. Si requiere de financiación externa, que sea lo mínimo posible, como para comenzar y poder armar las características mínimas de tu producto. No desesperarse por el crecimiento acelerado, disfrutar del proceso y crecer de forma progresiva. Esto es también algo que muchas veces los emprendedores sufrimos, que es querer comenzar con algo y querer ver resultados inmediatos, y empezar incluso a pensar mucho más allá de lo que podemos hacer hoy. Algo que sucede mucho es una persona tiene una idea de negocio y dice, voy a empezar, y y se empieza a ir de esa idea, y se empieza a ir cada vez más en la imaginación de cómo va a ir creciendo, cómo va a ir creciendo, cómo va a ir creciendo, y termina ni siquiera poniéndola en acción, porque en el momento que quiere empezar con esa idea, ya su imaginación se fue tan lejos que es imposible arrancar. O sea, está tan lejos de lo que querés llegar que es imposible arrancar. Sí hay que tener una visión. Una vez que tenemos validado nuestro producto, sí podemos tener una visión de qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos, pero lo ideal es no desesperarse por el crecimiento acelerado, no querer comenzar y tener todo ya, sino que disfrutar del proceso, aprender del proceso y estar activo y escuchando muy bien lo que el mercado en sí dictamina, para poder ir avanzando sobre eso. Y que bueno, un poco lo que les decía antes, que para mí las buenas empresas se arman con financiación obtenida de los resultados que la misma empresa va teniendo.
Es decir, a partir de que vamos teniendo resultados, vamos invirtiendo un poco más para crecer y hacer desarrollar esa empresa. Voy a dar un ejemplo a modo de resumen de todo esto de lo que hablamos, que es el caso de una conocida que en un momento vino, ella estaba trabajando y con todo esto de la pandemia se quedó sin trabajo. Por suerte había estado ahorrando bastante dinero porque tenía algunas cosas planificadas que quería hacer de su vida. Y además, bueno, cuando se quedó sin trabajo la despidieron y cobró una indemnización. Entonces ella vino un día y me dice, Renzo, quiero invertir esta plata y quiero crear mi propio negocio. Entonces yo le digo, bien, ¿qué es lo que pensás hacer? Y me dijo, mira, a mí me gustan las zapatillas, quiero invertir toda esta plata que tengo en zapatillas. Y entonces ella la escuchaba, y obviamente estaba enamorada de su idea, me decía, yo voy a poner toda la plata en zapatillas para venderle a clientes hombres y mujeres de 13 a 35 años. Me dice, el problema que tengo, y quiero que me ayudes en esto, es que tengo recursos limitados, o sea, la plata que tengo es bastante limitada, y el proveedor con el que hablé tiene buenos precios, pero yo tengo que comprar 10 productos de una misma, 10 productos de un mismo producto sería, o sea, 10 zapatillas iguales, y 10 zapatillas de otra forma iguales, y 10 zapatillas de otra igual. Y el tema es que tenían un montón de zapatillas, o sea, tenían un montón de tipos y de modelos de zapatillas. Entonces, ustedes imagínense conseguir zapatillas con recursos limitados de niñas y niños de 13 años hasta adultos de 35, en las cuales por modelos tenía que comprar 10. ¿Cómo haces? Tenía que comprar solamente 10 zapatillas. O sea, tenía muy pocos modelos para poder comprar porque por cada modelo tenía que elegir 10 zapatillas. ¿Me explico? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ella estaba segura. Yo le digo, ¿cómo vas a comprar esa zapatilla? ¿Cómo vas a elegir los modelos? Y me dijo, y voy a elegir los modelos que más me gusten a mí. O sea, voy a guiarme, a mí me encantan las zapatillas, me apasionan las zapatillas, voy a guiarme por mi propio criterio. Y entonces, lo que yo le propuse para empezar a validar esta idea fue decir, bueno, primero acotemos el público. O sea, ¿quién va a ser tu cliente ideal? ¿Va a ser una persona de 35, una persona de 13, una persona de 25? Porque entre esas edades hay un montón de gustos distintos. O sea, no todos le va a gustar la misma zapatilla, el mismo calzado. Entonces, bueno, ella estaba seguro que quería ir a un público de entre 13 y 35 años, pero decidió que lo mejor era apostar por un cliente que tenga 25 años, porque la edad de ella era 26 años, entonces era donde más conocidas tenía, y además como para empezar a segmentar y empezar a ver qué productos iba a vender, decidió de que no iba a vender a hombres y mujeres, sino que iba a vender solamente a mujeres. Entonces, empezó a definir cuál era su cliente, que eran mujeres de 25 años que le guste el calzado deportivo, porque iba a vender zapatillas deportivas. En un principio iba a vender todo tipo de calzado, después definió por zapatillas deportivas. Y entonces, para validar esta idea, lo que hicimos, esto es un modo de ejemplo para que vean de que podemos validar una idea de forma, hoy en día con las tecnologías que tenemos, podemos validar una idea de forma rápida y no necesitamos salir a comprar. Imagínense si ella hubiera salido a comprar 10 modelos de zapatillas totalmente distintas para un público súper amplio, probablemente su crecimiento, o sea, probablemente le hubieran quedado un montón de zapatillas que la tendría que haber liquidado. Y en ese lapso, o sea, que ella se quedó sin trabajo, además, tenía que utilizar ese dinero, una parte, para hacer crecer su negocio y empezar a tener más modelos de zapatillas, y por otro lado, para tener recursos para vivir en el día a día. Entonces, era importante pegarla y poder definir bien y saber bien si las zapatillas que iba a comprar realmente, o sea, su ventaja competitiva era que las zapatillas iban a tener un precio mucho más económico que otros, porque esta forma que ella compraba le aseguraba eso. Pero la desventaja que tenía es que no tenía ni idea
qué modelos y que no tenía un montón de recursos para empezar comprando todo. Entonces lo que hicimos fue, y esto fue la forma de validarlo, lo que hicimos fue tomar todas esas zapatillas que entraban, todos esos modelos de zapatillas que entraban dentro de ese perfil de cliente, personas de 25 años, mujeres, armar un Instagram y salir a promocionar en 5 días cada uno de los modelos de zapatillas y ver cuáles de las zapatillas tenían mayor interacción. Por cuáles de las zapatillas hacían más preguntas, por cuáles de las zapatillas ponían más me gusta, por cuáles de las zapatillas más comentaban. Y la verdad es que las zapatillas no las teníamos, no podían salir a comprarlas, porque no estaban, no las teníamos. Pero de esa forma nosotros lo que hicimos fue saber con qué 10 modelos de zapatillas tenía que comenzar. Si ella no hubiera hecho eso y hubiera comprado 10 modelos, seguramente no hubiera podido crecer, probablemente hubiera liquidado lo que le quedaba y hubiera dejado su negocio. Entonces, ahí reside la importancia de poder validar la idea, y fíjense que la única inversión que tuvimos al momento de validar la idea fue hacer anuncios de 80 pesos por zapatillas durante 5 días. O sea, fue muy básica en función de los recursos con los que ella contaba y nos permitió poder segmentar súper bien y poder, en función de los recursos que tenía, que era una cantidad de dinero considerable, pero no era tanto para empezar dentro de ese rubro, nos permitió que ella compre y pueda revender de forma rápida. Entonces, hoy está viviendo de eso, puede ir comprando todos los meses más modelos y además puede bancar su emprendimiento porque, como les decía, se había quedado sin trabajo, necesitaba para comer también. Entonces, en un punto la importancia de validar la idea es eso, es poder empezar a interpretar bien qué es lo que nuestro posible cliente va a querer, cuáles son las características de las cosas que vamos a vender y tener en claro que al momento que compramos algo para venderlo o al momento que salimos a invertir en un servicio o a mostrar un servicio, tener en claro esto, qué es lo que la gente opina y cuáles son los intereses y en sí el feedback real de lo que podemos obtener del mercado. En un punto, ese era el ejemplo que quería contarles como para tratar de ser lo más claro posible. Sí, sí, se entendió, se entendió. Bien, buenísimo. Acá, bueno, nosotros también tenemos, o sea, validamos, hacemos esta validación con los cursos. Bueno, uno, si bien tiene una propuesta bastante amplia de cursos, en función de la respuesta de los posibles interesados, después se arma el curso. Si bien hay toda una planificación, de acuerdo a la cantidad de inscriptos que hay para cada uno, se lleva adelante o no. Porque, o sea, viendo a ver cuáles son los intereses que le está interesando a las personas, uno puede organizarse después. Para nosotros esa es la forma de validarlo. Hacemos público todas las ofertas que tenemos de capacitaciones y en función de la respuesta que tengamos, se lleva adelante o no. Si bien hay un criterio también que un cupo mínimo para poder llevar adelante el curso, bueno, vamos viendo si se organiza o no. Y en eso, o sea, justamente hablábamos con María antes de pensar esto, nos habíamos llamado y habíamos estado hablando, que en un punto es eso, toda etapa de inicio es una etapa de validación, digamos, o sea, en todo momento que estamos empezando estamos validando a ver, y en sí, en todo momento estamos validando, porque la empresa no va a vender siempre, como en este caso de las zapatillas, no va a vender siempre los 10 modelos, va a querer vender más, va a querer generar un poco más. Y en esto que yo les hablaba de especificar bien el tipo de cliente y el tipo de nicho de mercado al que vamos a ofrecer, no quiere decir que hoy empezamos con mujeres de 25 años que les gusta el calzado deportivo y nos vamos a quedar ahí para toda la vida. O sea, pero empezamos por ahí, empezamos por algo que sabemos que tiene un interés real y después vamos abriendo
tal vez de la misma manera vamos viendo de qué otra forma vamos validando otro tipo de productos para empezar a abrir un poco más nuestro cliente, para empezar a abrir un poco más nuestro nicho de mercado. Pero es importante esto, definir bien a quién le vamos a vender, definir bien cuáles van a ser las características de nuestro producto y medirlos. O sea, analizarlo bien, medirlos en función de lo que el mercado diga y en función de eso ir armando y desarrollando nuestra propuesta de valor y nuestra idea de negocio en sí. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, a modo de resumen, ya veo que más o menos quedan 10 minutos. A modo de resumen, sobre los principales errores al momento de emprender, el primero es gastar muchos recursos, tiempo y dinero sin validar la idea en el mercado, es lo que estábamos hablando anteriormente. Antes de gastar los recursos, vamos a validarlos. Si la etapa de validación nos hace gastar algo de recurso, que sea tiempo y el menor dinero posible, pero también tratar de probar de forma rápida nuestro producto o servicio en el mercado, de la forma más rápida posible. Otro de los errores es obsesionarnos con la primera propuesta de valor, que era un poco esto de enamorarnos de la idea y no poder escuchar lo que el mercado realmente tiene para decirnos. Salir a pedir financiación externa sin haberla validado. E inventar una ficción de nuestra propuesta de valor y creer algo que realmente no es así porque es una ficción, un supuesto basado en creencias propias, básicamente. Pero en definitiva, todos los errores que tenemos, básicamente, provienen de no haber validado esa propuesta. O sea, por eso nos vamos a enfocar mucho en esta, después vamos a ver cómo ir validando, que creo que una de las partes más interesantes del curso es cómo empezar a validar todas las propuestas que tenemos. Acá yo ya di un ejemplo, pero en definitiva eso, todos los errores que podemos llegar a cometer en el inicio van a estar dados por no haber escuchado lo que el mercado tenía para decir, por no haber validado de forma real y concreta nuestra propuesta de negocio. Así que, bueno, este básicamente es lo que tenía preparado para hoy, a modo de introducción. Después empezar a meternos un poco más de lleno en la idea, en nuestro cliente, en el nicho, en la parte de crear básicamente la propuesta de valor para que todos puedan irse de acá con una idea clara y los pasos a seguir de cómo hacer para hacerlo. Esta pequeña primer parte de introducción básicamente era eso, para comentarles los errores, para que puedan entender por qué después vamos a hacer lo que vamos a hacer y por qué vamos a ir paso a paso y evitar al máximo desde mi lugar que no cometan esos errores, porque obviamente si sé que después emprenden en algo y se saltean esa parte y les va mal, obviamente será porque no lo habré transmitido muy bien, entonces traté de ser lo más claro en esa parte. No, y hoy por hoy tenemos las redes sociales que tenemos, o sea, que brindan herramientas que nos permiten hacer esta validación. Mucho más fácil que en otras épocas. Tal cual, tal cual. De todas formas, sí, como vos decís, estoy de acuerdo de poder validarlo a través de las redes, a través de una página web, tal vez. Pero hay productos o servicios que tienen que ser validados poniendo la cara, y también está bien, digamos, en el sentido, digo, poniendo la cara de ir al lugar o hablar con la persona que pueda llegar a validarlo, y también está bien. Entonces, pero sí tenemos la posibilidad de validar un montón de cosas a través de las redes sociales, como este ejemplo que le comentaba, que básicamente fue una campaña trucha por Instagram, digamos, trucha en el sentido de que fue solamente para validar y no teníamos los productos en mano. Claro. ¿Alguno quiere comentar alguna experiencia que haya tenido? Alfredo lo vi reflexivo ahí.
Siempre se lo ve reflexivo igual, en todo momento. Sí, me encantó la presentación. Me quedó algo de lo que hablábamos, disculpa que vaya un poquito para atrás, de lo que hablábamos de no contar la idea. Y es muy importante, sobre todo en ámbitos como este, donde podemos agrandar nuestra red de contactos y que estamos aprendiendo, contar la idea. Eh, por el hecho de que si tenemos una idea y la contamos y alguien te la roba, lo único que tenías era una idea. No tenías una empresa, no tenías un emprendimiento. Claro. Yo en este momento tengo 10 ideas de negocio, pero mi caja de ahorro no aumenta porque yo tengo las ideas. Entonces, lo importante de encontrarnos en esta capacitación, en este curso, ponerla en práctica. Y bueno, contar con la experiencia de las veces que nos hemos equivocado, le hemos errado, para justamente tratar de impactar de manera positiva contra esos riesgos. Claro que sí. Tal cual. Tomar la experiencia. Uno por ahí es como que se desilusiona, pero uno tiene la experiencia nos deja conocimiento, y en eso tenemos que tomar ese conocimiento y que nos sirva para la propuesta siguiente. Pero siempre, como comentó Renzo, teniendo en cuenta estas cuestiones para que el fracaso no sea fuerte, no sea profundo. Que tengamos que sacar un crédito y después tengamos que pagarlo sin que nos genere el recurso lo que habíamos propuesto. Esa es la idea también, darle consejos para una futura propuesta, para futuros proyectos. Recomendaciones, sugerencias, conocimiento, herramientas administrativas. Todo eso nos van a servir para llevar adelante nuestro proyecto. Tal cual, tal cual. Y lo bueno es esto, como decía Alfred, de ir armando una red en la cual bueno, ustedes dos están trabajando muy de cerca eso, de estar armando una red de emprendedores para poder poner en voz un poco y poder transmitir un poco esto, que creo que en definitiva, además de querer de que otras personas emprendan, en un punto también es querer que otras personas o ayudarlas a evitar el fracaso en un punto, a evitar que terminen odiando emprender. Entonces, en un punto es eso, poder darle voz a todo el mundo de emprender en sí y entender también emprender como algo que no necesariamente tiene que ser algo que te va a hacer millonario o te va a llenar de plata, porque por ahí también los modelos que tenemos, los modelos mentales están muy enfocados en eso. ¿Cuánta plata voy a ganar yo de esto que estoy haciendo? Y a veces no se trata de eso, a veces se trata de cuánta experiencia voy a ganar yo con esto que estoy haciendo, cuánto aprendizaje voy a ganar yo con esto que estoy haciendo. Y en ese punto también está nuestro crecimiento como persona y como emprendedor, obviamente, poder dar y poder ofrecer tu idea, poder poner en práctica tu idea para poder mejorar algo, para poder solucionar la vida de una determinada persona. Entonces, en un punto, la idea de pensar el emprendimiento, por lo menos en este curso, y sé que de su parte es igual, es eso, es poder ver de qué forma vamos a solucionar las necesidades o qué forma vamos a solucionar los problemas de las personas. Y después de haber hecho eso y haberlo hecho bien, va a llegar la parte redituable económicamente, digamos. Pero primero está armar esta propuesta de valor que realmente mejore la vida o solucione un problema o cubra un determinado deseo o necesidad real de una persona específica o de una comunidad de personas. Así que en un punto
en el curso la idea de cómo vamos a estar trabajando el emprendimiento es eso. No me gustan las propuestas estas que salen, que se ven muchas en las redes sociales hoy en día de, empezar tu negocio y hacerte millonario en 3 meses, porque creo que básicamente lo que hacen, antes yo le decía enamorarse del proceso, lo que hacen esas imágenes o esos cursos o esas cosas que venden es dar una idea errónea y en vez de que las personas terminen queriendo y disfrutando el proceso de aprendizaje que implica emprender, terminan viendo el evento final de lo que ellos quieren para sí mismos, digamos, de lo que ellos quieren, cuánta plata voy a ganar en 3 meses, en un año. Entonces, en un punto, la idea es tener una visión no desde el ego, sino desde poder ser servicio para la comunidad y para las personas, y desde ese lugar vamos a encontrar una propuesta que realmente genere interés en el mercado y en la gente en sí. Y desde ese lugar, con el tiempo, vamos a poder hacer que esa propuesta de valor sea redituable y nos genere el dinero necesario como para poder tener la independencia tanto financiera o lo que estén buscando en sí con el hecho de emprender. Entonces, en un punto, la idea de desde dónde vamos a trabajar, tal vez esto lo tendría que haber dicho al principio, pero me quedó como conclusión, y está bien que así sea, es esa, vamos a trabajar desde la idea del emprendimiento desde ese lugar, desde poder dar nuestros recursos, lo que nosotros tenemos para darle al mundo, poder ponerlo ahí, ponerlo en el mundo y desde ese lugar ver de qué forma lo vamos a hacer rentable. Buenísimo, Renzo. Muchísimas gracias por compartir esta propuesta. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer, o algún comentario, o alguna experiencia que tengan. Si no, ya daríamos por concluir este primer encuentro. ¿Qué les pareció, chicos? A ver, Victoria, Araceli, Franco, César por ahí, que está. Eliana, tu experiencia laboral. Mauricio Macri. Veo que eso me estaba riendo. Veo que está Mauricio Macri presente acá. Bienvenido, presidente. No, ¿cómo te llamás? Vos sabés que yo Mauricio Macri, no, Mauricio Macri no está. No nos ilusionemos que no está Mauricio Macri. Milagro, muy interesante. Sí, bueno, estos chicos están estudiando la tecnicatura superior en gestión de las organizaciones, porque se encargan también, la orientación de esta tecnicatura es para empresas públicas y privadas, y también le da un fuerte énfasis en lo que es el emprendimiento, darle las herramientas necesarias para poder emprender su propio negocio. Perfecto, sí. Seguimos en el Classroom. Estén atentos, y también nos vamos a manejar con el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, si no tienen ninguna pregunta, los saludamos y nos... ¿Puedo hablar? Sí, Franco. Bueno, yo me presento, mi nombre es Franco. Bueno, estoy estudiando profesorado de Economía y de Administración. Y bueno, me anoté porque, yo actualmente estoy viviendo en La Brava, en un pueblo que está como a 80 kilómetros de San Justo. Pero el año que viene ya, si arrancamos con clases presenciales extra allá, y mi idea es arrancar mi emprendimiento. No tengo bien qué aún, pero estoy pensando en algo. Bien. Pero entonces, quiero aprender, y me llamó también mucho la atención, como dijo uno de los compañeros, del tema de no contar la idea. No contar, no decir. Y sí, porque tenemos eso, no sé, de que no queremos compartir la idea, porque bueno, o se va a quemar, o se quema, no conté porque se quema la idea, o lo dejo hasta lo último porque se quema la idea, pero
Es así, lo tenemos arraigado de esa forma. Y de hecho, bueno, bienvenido Franco, gracias por sumarte a la conversación. De hecho, cuando contamos una idea suele suceder lo contrario, que las personas que se las contamos dicen, che, mirá, yo tengo una persona a la cual puedo recomendarte, una persona que le pueda llegar a interesar. Y en un principio después vamos a ver eso, de que lo primero que tenemos que salir a hacer es buscar esos conocidos que pueden darnos una mano para poder validar esa idea que tenemos, para poder, que nos puedan dar una devolución o puedan recomendarnos o puedan prestarnos un espacio de su tiempo para no sé, informarnos o instruirnos sobre el mercado, sobre alguna cosa específica. Entonces, es un poco, sí, una idea, un preconcepto que tenemos que desarmar y que, bueno, está bueno que haya quedado acá, que haya resonado en la clase, para que quede fijado para cuando empecemos a poner nuestra idea en práctica, podamos tenerla presente, digamos, y recordar eso y no tener miedo a contarlo. Así que, bueno, y con respecto a lo que Franco decía de que quería emprender, la idea de este curso es que empecemos a ver o sea, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros recursos, y a partir de ahí empezar a hacer un paso a paso para saber, digamos, desde qué lugar y cómo empezar a emprender. Entonces, en un punto creo que te puede ser útil. Y bueno, ojalá que en este espacio que tengamos, todos puedan, o los que ya tenían la idea, todos puedan poder enfocarla bien, y los que no la tenían puedan empezar a trabajarla y empezar a construir. Y ojalá que entre todos acá podamos co-construir la idea de todos, digamos, ser una fuente de apoyo y una red de apoyo para eso. Así que Sí. bueno, desde mi lugar, agradecerles haber estado acá presente, haber estado escuchando y haber estado compartiendo, los que se animaron a hablar, los que se animaron a escribir. De a poquito vamos conociéndonos, es normal que por ahí al principio haya menos interacción. Pero bueno, agradecerles y bueno, desde mi lugar, el que me quiera, a medida que vayamos avanzando, escribir y consultar algo por privado, ya sabe que puede hacerlo, y también en el Classroom vamos a estar viendo actividades y seguramente compartiendo entre todos. Así que bueno, nos despedimos entonces. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.